buenos días. Gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme. Mi nombre, como lo dijeron, es Santiago Mejía Dugand y vengo a hablarles hoy de algo bastante importante, que es el pensamiento de ciclo de vida. Tenemos definitivamente razones para alarmarnos, pero también tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para prepararnos y para disminuir un poco el impacto que estamos teniendo sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente. Entonces, mi charla de hoy la he titulado Más allá de lo evidente. Vamos a ver un poquito más tarde a qué me refiero con esto. Vamos a ver en la primera diapositiva. Quiero mostrarles un poquitico el contenido de la charla de hoy. Es bastante sencilla. Quiero contarles un poco más, aunque ya Berenice muy amablemente hizo la introducción. Quiero contarles un poquitico más acerca de lo que hago y lo que he estudiado. Y vamos a irnos directamente a hablar de qué es el ciclo de vida y por qué es importante entender qué pasa a lo largo de sus etapas y cómo podemos disminuir los impactos si entendemos estas dinámicas. Al final les voy a dar unos ejemplos. Esto es toda una ciencia y hay gente que hace doctorados no más en estos temas. Sin embargo, pues lo que queremos es entender cómo funciona para poderlo aplicar a nuestra vida diaria y también poder entender cuáles son los impactos que tienen los productos y servicios para poder tratarlos de disminuir. Al final voy a hacer un resumen para que recordemos todo lo que hemos hablado. Siguiente diapositiva, por favor. Un poco acerca de mí. Yo soy, digamos, académico, toda la vida he estudiado, soy ingeniero de producción de la Universidad de AFIT, pero también estudié economía en los Andes y después hice una maestría en ingeniería mecánica en una universidad en Suecia, donde también continué con mis estudios de doctorado en temas de ingeniería ambiental. Actualmente, como dijo Berenice, trabajo en URBAM, que es el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT, en un proyecto que está financiado por el gobierno británico que se llama PIC, y lo que hacemos es precisamente analizar las ciudades, cuáles son los grandes retos que tienen las ciudades en temas de sostenibilidad, en temas climáticos, y desde muchos puntos de vista tratamos de proponer soluciones tecnológicas, de política pública, y tratamos mucho de conectarnos con las administraciones para poder alcanzar estos objetivos. Como también lo dijeron en la introducción, trabajo mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una gran agenda global firmada por casi todos los países o todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas, que lo que busca es de aquí al 2030 mejorar en muchos aspectos, 17 en concreto, entre ellos el fin de la pobreza, temas de agua, temas de biodiversidad. Para eso me enfoco mucho en los mecanismos de gobernanza, en cómo hacemos para en realidad impactar nuestro territorio, qué tipo de políticas hacemos, cómo hacemos que se cumplan y cómo entendemos lo que está pasando para poderlo influenciar. También me interesa mucho la ciudad como tal y las tecnologías que hemos diseñado o hemos creado para tratar de contrarrestar un poco, aunque sea un poco irónico, los problemas que hemos causado con otras tecnologías. Siguiente diapositiva. Ya esto es un poco de mi vida personal. Soy un naturalista apasionado. Me encanta estar en la naturaleza, en los bosques, en los ríos, y en particular me gustan mucho las aves y las mariposas, aunque siempre que salgo al bosque me encuentro mamíferos, otros insectos, plantas, y en verdad que es algo que disfruto mucho y de lo que he aprendido. Soy un fotógrafo, como ven, pues aficionado, pero me encanta compartir estas imágenes y estos organismos que voy conociendo con la gente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora a lo que nos trajo. Yo creo que aquí hay personas de todas las edades y de todas las generaciones. Esto revela un poquitico de qué generación soy yo. No sé si se acuerdan de este grupo, se llaman, no sé si todavía canta, se llama Los Toreros Muertos, son españoles. Y tenían una canción que cuando yo era un niño en mi infancia era muy famosa y se llamaba Mi Agüita Amarilla. A los padres no les gustaba mucho, les parecía un poco ordinaria, pero hoy como académico la miro y veo, ellos lo entendían todo, ellos lo entendieron. El ciclo del agua siempre nos lo enseñaron, nos mostraban el mar, cómo el sol calentaba el agua, lo llevaba a las montañas, llovía, volvía y caía, y era un ciclo continuo.
Ellos hablan pues de la cerveza y qué pasa con la cerveza cuando pasa por nuestro cuerpo y empieza a viajar pues por sus diferentes fases hasta volver otra vez al agua que nos tomamos. Si no la conocen, para los que son más jóvenes, búsquenla y pónganle atención a la letra. Entonces, quiero que se enfoquen mucho en esa palabra. Miren que incluso Wikipedia habla de que esta canción describe el ciclo del agua. Entonces vamos a hablar un poquitico de esos ciclos naturales. En la siguiente diapositiva también les traigo algo que es un poco impactante. Les recomiendo mucho que se vean este documental, se llama H2O, habla sobre el problema del agua en la Ciudad de México, una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Imagínense los problemas o los retos tan grandes que tienen. Y toda el agua del desecho de la ciudad se va hacia las zonas rurales, lo mismo que pasa en casi todas las ciudades del mundo. Y uno de los campesinos del estado de Hidalgo, que es estado vecino del Estado de México y de la Ciudad de México, está hablando de los problemas de contaminación, gracias a todo el agua y los residuos que llegan al campo. Él hace este comentario, él dice: ellos nos mandan sus excrementos, nosotros se los regresamos en sus lechugas. Todo lo que cae a la tierra donde están creciendo las lechugas va a ser absorbido por las lechugas y esto va a volver a la ciudad. ¿Listo? Entonces es muy impactante, pero así funcionan los ciclos y eso nos da una idea de más o menos qué es lo que nos interesa ver cuando miramos el ciclo de vida. Hay muchos ciclos naturales, conocemos muy bien el del agua, creo que muchos en el colegio estudiamos cómo se evapora, lo que hablamos ahora, los nevados, pero el agua no es el único elemento que funciona o compuesto que funciona en ciclos, ¿cierto? La naturaleza tiene muchos ciclos, el ciclo del nitrógeno es importantísimo y también lo hemos afectado. El ciclo del fósforo, que es un gran fertilizante, también lo hemos afectado y también tiene un comportamiento que es importante estudiarlo. La misma vida, el ciclo de la cadena alimenticia, todos sabemos que morimos, los microorganismos nos consumen, generan nutrientes, las plantas los aprovechan, los animales herbívoros comen esas plantas, los animales carnívoros comen los animales herbívoros y se cierra el ciclo, ¿cierto? Las estrellas mismas, los elementos que componen nuestra naturaleza han sido formados en ciclos. Y el carbono, que es un ciclo que es muy famoso y que hemos alterado bastante, todos han escuchado hablar del dióxido de carbono, de los problemas que genera el exceso de concentración de este compuesto en la atmósfera, también funciona en un ciclo muy importante. Pero nosotros hemos creado ciclos lineales. Eso suena un poco como contradictorio, no son ciclos, son líneas. Extraemos de la naturaleza los materiales que necesitamos, los transformamos para nuestro beneficio, los usamos y los desechamos, normalmente en unas maneras que son muy complicadas para la naturaleza procesar. Aquí les traigo un ejemplo, esta es una foto que es bastante impactante, es en alguna ciudad de Asia y miren lo que es ese río, ¿cierto? Y hay una persona aprovechando algunos residuos que tal vez puede reutilizar y lo comparo con una foto que tomé yo a la salida de mi casa. Cuando salí en la mañana había una rata muerta y esto fue lo que me encontré por la tarde. Estaba completamente cubierta de tierra y ya estaban los organismos, tal vez algunos insectos, y empiezan a generarse bacterias y esto todo se va a volver tierra. Entonces es un diseño, si lo podemos decir, diseño muy elegante comparado con este, ¿cierto? Son residuos que terminan volviendo a la naturaleza y volviendo a ser parte del ciclo. Estos residuos ya sabemos qué pasa con ellos. Siguiente diapositiva. La naturaleza es capaz de procesar la mayoría de los residuos que se generan. Sin embargo, hemos causado bastantes problemas que han dificultado esta capacidad que tienen los sistemas naturales para procesarlos. Algunos ejemplos son estos. Hemos saturado, esto es un ejemplo de un lago o de una laguna que se ha saturado de fertilizantes, en un fenómeno que se llama eutrofización. Entonces lo que pasa es que se fertiliza mucho, crecen muchas algas y el lago empieza a cubrirse y esto no permite el paso de la luz del sol, se empiezan a morir muchos organismos y estos son problemas muy grandes para países que tienen muchos lagos, lagunas, ciénagas o incluso mares como por ejemplo el mar Báltico, que no tiene circulación de agua y esto es lo que pasa. También hemos deteriorado las condiciones de las montañas
que nos permiten tomar agua. Ustedes o muchos sabrán que las montañas funcionan como filtros que van limpiando el agua para que pueda salir limpia y la podamos consumir. A través de procesos como la minería irresponsable en muchos casos, hemos deteriorado estas capacidades que tienen las montañas de limpiar el agua. Las presas hidroeléctricas y otros tipos de presas también han impactado la funcionalidad de algunos ríos que transportan nutrientes desde las partes más altas hasta las partes más bajas, y también, por supuesto, los ciclos naturales de muchos animales que necesitan el río para reproducirse. Y finalmente, pues algunos elementos que pueden ser naturales, como el petróleo, pero pertenecen a unos lugares y los hemos puesto en otros. Entonces el petróleo bajo la tierra en los bolsillos que se han formado está muy bien, pero cuando lo sacamos y se nos riegan en el mar, en el agua o en la tierra, tenemos bastantes problemas. Entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Yo aquí les traigo un ejemplo que son los más fáciles de entender, que es mirando un producto tangible, algo que yo puedo tocar. Aquí la definición que traigo son etapas consecutivas e interconectadas en un sistema de producto, desde la extracción hasta la disposición final. Me disculpan que esté en inglés, pero yo creo que es un poco fácil entenderlo por los dibujos para aquellos que no hablan inglés. Tenemos la extracción como la primera etapa. Después hay un procesamiento de esos minerales, por ejemplo. Hay un proceso de diseño de un producto, manufactura en el que se produce el producto. Hay distribución, normalmente hay camiones, aviones, barcos que transportan estos productos. La etapa de uso, que es cuando empezamos a beneficiarnos de ese producto, por ejemplo un computador, un teléfono, la ropa. Y algunos se pueden reparar cada vez menos. Esa es una de las cosas que nos damos cuenta cuando estudiamos el ciclo de vida, y al final lo botamos, ¿cierto? Diferentes maneras de deshacernos de él. Algunos productos se degradan, otros no se degradan y hay que darles un tratamiento, y otros simplemente terminan enterrados en un hueco en alguna montaña. Y lo que también nos muestra esta gráfica es que siempre hay recursos que están entrando a esas fases, obviamente en diferentes cantidades y con diferentes características, pero normalmente hay materiales o materia prima que vienen por lo general de la naturaleza o de algún otro proceso que tendría más o menos el mismo comportamiento. También hay energía, se requiere electricidad, calor, no sé, diferentes tipos de energía, y también hay, por ejemplo, agua en algunos procesos. Y al mismo tiempo, por la naturaleza de la física del mundo en el que vivimos, el universo que habitamos, se genera inevitablemente residuos, y estos residuos pueden ir a la tierra, al suelo, al aire y al agua en formas de emisiones o en formas de residuos líquidos o de residuos sólidos. Perdón, devuélvete un puntico, que sale aquí otro más. De igual manera que con un producto también podemos analizar los servicios. Entonces ustedes me dirán, el Internet yo no lo toco, pero el Internet tiene detrás servidores, cables, materiales de transmisión, computadores. Entonces a los servicios también se les puede hacer este análisis, porque unos serán más fáciles o más difíciles de analizar que otros, pero todos tienen un vínculo con esa parte material que también puede tener algunos impactos. Ahora sí. Entonces, ¿qué es el pensamiento de ciclo de vida? Pasemos a la siguiente. Les traigo esta caricatura que creo que lo que quiero es como que vayan al título. Si recuerdan, el título decía más allá de lo evidente. Este señor le está regalando a su prometida o a su novia un anillito chiquitico. Y lo que trata de transmitir el artista que hizo esta caricatura es que ese anillito chiquitico trae detrás un bagaje impresionante. Para yo sacar el oro y los diamantes que componen ese anillo, tuve que haber movido muchos materiales en una montaña y me tuve que haber deshecho de ellos. Tuve que haber transportado, tuve que haber utilizado gasolina o diésel o carbón para procesarlos, y eso es todo lo que está cargando ese anillo detrás que muestran como en esa mochila. Algunos lo llaman la mochila ecológica.
Algunos elementos son muy escasos, cada vez más escasos porque los hemos sacado todos de la corteza, otros son menos escasos y tienen un impacto menor. Entonces, lo que hacemos cuando miramos el ciclo de vida es que tratamos de entender cuál es el impacto, tratamos de evaluarlo. Entonces puede ser, por supuesto, a diferentes niveles, como les contaba, hay gente que lo estudia, hace doctorados, saca publicaciones, hay programas de computador muy especializados para analizar esto, pero también lo podemos hacer en la vida diaria, tratando de analizar de dónde vienen las cosas, cuáles son las etapas por las que ha pasado y cuáles son los posibles impactos que puede tener. Y estos impactos no son solo de tipo ambiental, sino también de tipo social y económico, y ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿En qué puede resultar este pensamiento? Y yo creo que esto pues, es algo que nos interesa mucho a nosotros como académicos, como aquellos que toman decisiones y hacen leyes para atacar estos problemas y estos retos que enfrentamos, y también en el día a día, en el uso diario que le damos a los productos que utilizamos, y nosotros como personas individuales, cuál es el impacto que queremos tener en el ambiente, en las personas o incluso en la economía. Se pueden, por ejemplo, entonces a partir de este pensamiento formular políticas para controlar emisiones y leyes, darle mejor información a los consumidores. Cada vez los productos tienen más información que permite a los consumidores tomar una mejor decisión, escoger cuál es el mejor producto, comparar dos productos también para ver cuál elijo, cuál compro. No solo el precio debería ser la única señal de qué tan bueno es el producto. Esto nos permite dar más información. Hacer una declaración ambiental. Hay empresas que han tomado este reto como algo pues de su ADN, y lo que han hecho es tratar de entregar, de ser transparentes y entregar información acerca de sus productos para que la gente entienda en realidad qué es lo que está comprando y cuál es ese bagaje o esa mochila que hay detrás de los productos. Y también diseñar estrategias, ¿cierto?, para poder disminuir el impacto que tienen los productos o servicios en el medio ambiente. Hay varios tipos, yo les decía, algunos pueden ser muy detallados al punto de requerir un estudio científico, y otros pueden ser más generales. Eso depende de cuál es nuestra intención. Yo creo que eso es algo muy importante para los comunicadores, y es entender cuál es el detalle al que se está llegando con un tipo de análisis o de pensamiento de ciclo de vida. Por ejemplo, una compañía internamente requerirá un tipo de estudio, pero el mercadeo o la comunicación externa se hará diferente. Entonces, dependiendo del objetivo, se hará el estudio. Hay muchos tipos de evaluaciones que se hacen en los diferentes sectores de nuestra sociedad. Les hablé ya de las declaraciones ambientales, un documento que trae el producto, un televisor, por ejemplo, y te dice cuáles son sus impactos durante el ciclo de vida, para ver si cumple con los estándares del sector o del producto, también es importante. Para analizar exactamente la huella de carbono o agua, es decir, qué tantas emisiones de carbono están asociadas al producto o qué tanta agua se consumió durante las diferentes etapas del ciclo de vida del producto. Se pueden hacer análisis sociales, ya vamos a ver qué significa eso, pero creo que muchos lo tenemos más o menos presente. Por ejemplo, cuando hablan de la moda rápida, de qué pasa con la ropa, quién la está produciendo, en qué condiciones están trabajando las personas que están haciendo la ropa que estamos usando, los diamantes, el coltán. Yo creo que todos están muy enterados de esto. Entonces, cuando nos llega el producto no vemos nada de lo que ha pasado antes, y esto es muy importante. Y también para hacer monitoreos a largo plazo, cuando entiendo o pronostico qué va a pasar durante las etapas siguientes en la que estoy yo parado, por decir algo, el consumo, cuando veo mi celular, pensando qué va a pasar después cuando ya no me sirva, cuando lo vaya a desechar. Entonces empiezan a pensar como estrategias para que esas etapas siguientes no sean muy impactantes. En la siguiente vuelvo y traigo entonces esto para recordarles y darle otra vez que es muy importante entonces, por ejemplo, para los comunicadores cuando alguien les habla de ciclo de vida. Es súper importante saber por qué se esté realizando el análisis, quién lo está haciendo. Una empresa manufacturera dice, vengan señores, hicimos un análisis de nuestro producto, ¿cierto? Entonces, lo primero es preguntarse por qué se está haciendo, cuáles son las intenciones,
qué es lo que se espera pues, con los resultados de este estudio. También es muy importante hablar del producto o del servicio que se está analizando y definirlo muy claramente, ¿cierto? No puede ser hacerse de una manera muy vaga o muy general, porque entonces las conclusiones no van a ser tan relevantes. Muy importante saber eso. Y adicionalmente, es muy importante saber qué parte del ciclo de vida se analizó. Hay varios tipos de estudios o digamos de límites dentro del ciclo de vida que se suelen analizar. El primero, por ejemplo, es de la cuna a la puerta. Alguien puede hacer un análisis de un producto, pero solo le interesa ver las primeras etapas, es decir, desde que las volquetas, los camiones y las retroexcavadoras sacaron los minerales hasta que llegó a la empresa y no más. ¿Qué pasó antes de que el producto llegara a la puerta de mi empresa? De ahí para adelante, no es que no me interese, pero no es el enfoque del estudio. También lo puedo hacer de puerta a puerta. Quiere decir, me interesa mi responsabilidad directa. ¿Qué estoy haciendo dentro de mi empresa? ¿Cuál es el impacto que yo estoy imprimiéndole a ese producto debido a los procesos de transformación que yo estoy aplicando? Entonces, analiza desde que entra la materia prima hasta que sale el producto terminado en la empresa. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? No es de interés o no está dentro del alcance de ese producto. No quiere decir que el producto no tenga impactos anteriores o posteriores, pero no es lo que yo quiero reportar con mi estudio. Y hay uno que es muy importante y que es el que creo que más nos interesa normalmente, sobre todo a los ciudadanos de a pie, y es el que se llama de la cuna a la tumba y analiza todo el ciclo de vida. Entonces, de la cuna lo llaman a la extracción, desde que voy y saco la madera o el petróleo o el oro o el platino, hasta que tengo que coger el producto y tirarlo en algún lado para deshacerme de él porque ya acabó su vida útil. Bueno, dale otra. Listo. Entonces empezamos a ver, tratamos de clasificar los impactos que puede tener ese producto durante el ciclo de vida. Hay unas que yo creo que son muy obvias para muchas personas, por ejemplo, qué tan tóxico es para el ser humano, qué tan tóxicas son las emisiones para los otros organismos con los cuales compartimos este planeta, qué tanta energía consume. Esos son muy, digamos que son un poco evidentes para muchos. Y hay otros, como les decía, esto es toda una ciencia. Entonces, por ejemplo, la Organización Internacional de Estándares sugiere algunos. Por ejemplo, el potencial de calentamiento global. ¿Qué tanto contribuyen las emisiones particulares de ese producto al problema de calentamiento global? Potencial de acidificación. ¿Cuál es el potencial de las emisiones de ese producto para cambiar el pH del agua? Es uno de los grandes problemas que tenemos en los océanos hoy en día. Se vuelven ácidos y ya han visto ustedes cómo blanquea los corales, cómo cambia las dinámicas de los ecosistemas. Eutrofización, ya les hablé de la exageración de fertilizantes que llegan a través de los ríos a los lagos, se acumulan y generan grandes problemas, y toxicidad, pues de las que ya les hablé. Sin embargo, hay otras que se pueden analizar, que no están incluidas en las recomendaciones de la ISO. Impacto económico sobre comunidades, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, lo que llaman superalimentos. No sé si han consumido quinoa. Quinoa es un alimento ancestral de muchas comunidades de la región andina, y como se descubrió que tiene muy buenas propiedades nutricionales, empezó a llegar a mercados internacionales y los precios subieron. Entonces las personas que toda la vida se han alimentado de quinoa, pues o no pueden acceder a ella porque son muy caros, o no los quieren vender en los mercados locales porque en los internacionales tienen un valor mucho más grande. Entonces esto afecta bastante los temas culturales y de nutrición. Trabajo infantil. ¿Cuántos de ustedes saben si la ropa que tienen en ese momento tuvo temas de trabajo infantil? Como sociedad ya hemos superado esas épocas, y creo que a muchos nos interesa saber si algunos siguen haciendo uso de esta mano de obra infantil. Obviamente es muy difícil saberlo solo yendo a una tienda a comprar una camisa, pero esto es lo importante de hacer este análisis. Y también cómo han trabajado los empleados y las empleadas que han producido los productos que utilizamos.
puede que a muchos o a muchos nos debería interesar. Recuerden rápidamente los ejemplos de las fábricas en Bangladesh, donde está la gente hacinada y ocurren pues temas como se derrumban edificios, se muere la gente que está trabajando en estas empresas. Pasemos a la siguiente. Entonces, la comunicación de los resultados es muy importante. Esto lo resalto pues mucho acá porque creo que es el tema que más nos compete. ¿Cuál es el contexto? Una empresa se da cuenta de que utiliza mucha agua, vamos a decir 1000 galones por cada tonelada producida, supongamos. No es lo mismo que este reporte me lo dé una empresa que trabaja en la Amazonía, en donde hay abundancia de agua, a que una empresa que me lo reporte en La Guajira. No es lo mismo. Sí, es la misma cantidad y es mucha, pero si hay mucha abundancia en un lugar, pues puede que el impacto no sea tan grande, habrá que analizar otras cosas. Mientras que si lo analizo en La Guajira, pues sabemos que hay problemas de provisión, que el agua potable que necesitan los habitantes de la región se está utilizando para otras cosas. Entonces, el contexto es bastante importante. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cierto? Creo que esto, pues yo no soy comunicador, no tengo pues mucho conocimiento de eso, pero creo que esto siempre ustedes lo tienen que tener en cuenta. ¿Quién va a escuchar el mensaje que estamos transmitiendo? Lo mismo debemos pensar nosotros, los académicos que hacemos estos estudios, es a quién le vamos a hablar. No es lo mismo hablar en una conferencia académica, hablar de expertos en análisis de ciclo de vida, que hablar por la tarde tomándose el café con la abuela y las tías, ¿cierto? ¿Qué lenguaje entonces se debe utilizar para llegar a ella? Esto es un gran reto que tenemos nosotros los académicos y yo creo que ustedes como comunicadores también se encuentran constantemente con este reto. ¿Y cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Nuevamente creo que el contexto es bastante importante, el objetivo, la audiencia objetivo es bastante importante para ver qué queremos decir. Recuerdo un ejemplo en Ciudad de México en el que el gobierno invitó a las empresas a que voluntariamente hicieran un tipo de estudios. Una empresa en particular hizo un estudio muy juicioso, contrató a expertos, le metió recursos a hacer la evaluación de su desempeño ambiental y lo que encontró es que tenía un impacto grande. Resultó que era más grande en comparación, digamos, no es justa siempre la comparación con otras empresas que tal vez no hicieron el trabajo juicioso y lo que comunicó la prensa fue que este era el mayor contaminante de Ciudad de México o el mayor contaminante del país. ¿Qué pasa con esto? Que la empresa encuentra que los incentivos que inicialmente eran sea transparente, haga bien las cosas, terminan trabajando en contra de la misma empresa, sabiendo que la empresa hizo las cosas bien, fue transparente, pero la manera en la que se comunicaron los resultados no fue la adecuada. Estos son algunos ejemplos que les traigo. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo haríamos un análisis de pensamiento cómo miraríamos el agua desde el pensamiento de ciclo de vida? Cuando estamos en el mercado tenemos dos opciones. Ahí no están las marcas, pero de pronto ustedes reconocen el mensaje que les quiero dar. El agua, la botellita de arriba es un agua nacional, es extraída probablemente de alguna de las montañas de nuestras cordilleras. La de abajo es un agua importada y de los nevados de algún país europeo. Las dos se pueden encontrar normalmente una al lado de la otra en el supermercado. ¿Qué hacemos cuando miramos el pensamiento de vida? ¿Cómo tomamos la decisión? Hay muchas maneras. La primera es que seguramente la que viene de los Alpes europeos es más costosa, con toda seguridad. ¿Por qué es más costosa? Ya vamos a ver eso. La otra es que las he probado las dos y hay una que sabe mejor que la otra. La otra es mirar atrás los minerales, pero desde el punto de pensamiento de ciclo de vida, ¿qué miraríamos? ¿Cuáles han sido los impactos, por ejemplo, de la importada? ¿Desde dónde tuvieron que traer 500 mililitros de agua para que yo los pudiera encontrar en el supermercado? ¿Qué tanto diésel o gasolina tuvieron que utilizar para traer desde allá el agua? ¿Cómo extrajeron esa agua? ¿Cierto? Lo mismo puedo pensar de la nacional. Entonces es lo que les quiero decir. Puede ser que el impacto ambiental de la nacional sea mayor que el de la internacional. ¿Por qué? Porque los métodos de extracción son
son más fuertes, necesitan mucha energía, porque hay procesos de limpieza química que contaminan, mientras que la internacional, pues, se diluyen las emisiones porque se traen miles y miles y miles de botellas, entonces una botellita no tiene tantos problemas, simplemente la ponen así cerquita del nevado y no tienen que utilizar energía para extraer el agua. Hay muchas maneras que se pueden analizar. Esto dependerá pues de cada producto y eso es lo que hace complicado el análisis. El otro ejemplo creo que también lo han escuchado mucho. ¿Cuál tipo de carne tiene mayor impacto? Normalmente se ha encontrado que la carne de res es la que más tiene impacto. Se ha encontrado normalmente que la de pollo tiene menores impactos ambientales. ¿Esto a qué se debe? A que el pollo crece más rápido, por ejemplo, a que se requiere menos agua para alimentar a los pollos durante todo el levante, pues digamos, hasta que se lleva al matadero, que el de una vaca. La deforestación de las vacas o de los novillos es mucho mayor que la que se necesita para tener pollos arrumados en un galpón. Entonces todas estas cosas se tienen en cuenta cuando se quiere analizar cuál es el impacto de los productos. Y yo a mis estudiantes les pongo estos dos ejemplos y es un poco más fácil analizarlos porque son productos muy sencillos. Sin embargo, hemos creado productos demasiado complejos, como los celulares, y no son solo complejos tecnológicamente, sino que piensen en las cadenas de suministro de esos productos. Yo no sé el dato exacto, pero el celular que tienen ustedes en la mano probablemente tenga involucrados 10 o 20 países en su producción. El coltán salió de algún país de África, el petróleo para el plástico lo sacaron de Arabia Saudita, pero lo procesaron en Estados Unidos y después lo llevaron a China para producir las carcasas. El oro que necesita para algunas conexiones fue minado en Sudáfrica, pero lo tuvieron que transportar a yo no sé dónde. El ensamble se hizo en México o en Taiwán, lo mismo que un televisor. Piensen en lo complicado que puede ser. Además, por supuesto, los diferentes tipos de celulares. Un celular, una flechita, como le decimos a los celulares más sencillos, probablemente sea mucho más fácil analizarlo porque tiene menos componentes y es menos complicado, pero uno de los últimos celulares pues más complicados probablemente tenga unos ciclos de vida bastante difíciles de analizar. Este es un famosísimo ejemplo, los carros, ¿cuál carro tiene un mayor impacto? Este es un estudio bastante polémico que salió hace unos 10 años. ¿Y qué creen que concluyó? Pues que el Prius, que es un automóvil híbrido que lo que busca es utilizar baterías en conjunto apoyando al motor de gasolina para disminuir el consumo de gasolina, resultó que ese era tenía un mayor impacto. O sea, el carro que es vendido como un carro ambientalmente amigable, que tiene menos emisiones, se encontró en un estudio que resultaba que no. Creo que es un toque y dale otro. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque es que el gran problema del carro gigante, grandote, que consume galones de gasolina, o sea, uno lo ve bajar, yo creo que ve bajar se enfocó en el uso está el problema. O sea, la producción, sí, tiene sus impactos, pero el uso es el gran problema porque mientras yo lo estoy usando estoy quemando gasolina y botando por el exhausto, por el mofle, estoy botando dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado, y durante todo el tiempo que dura esa etapa del uso, los impactos son grandísimos. Pero una vez descarto el carro, digamos que lo voy a botar, como si fuera un plato desechable, pues se le da el mismo trato que a otros carros, ¿sí? Pues es chatarra, se maneja como otros carros. Sin embargo, el Prius, que tiene unas baterías, se enfocan entonces, durante el uso, se supone que es muy bajito el impacto. ¿Por qué? Porque consume poquita gasolina, porque hay veces que ni siquiera consume si uno va a unas velocidades bien bajitas. Sin embargo, en el momento de botarlo, de desecharlo, tenemos un gran problema con las baterías. Las baterías tienen metales bastante contaminantes, como el cadmio, por ejemplo, que es cancerígeno y es bastante peligroso. Entonces, el impacto de esa parte
opaca, digamos, todos los beneficios de las otras etapas del ciclo de vida. Entonces ahí es donde se trata de cuantificar cuál es peor para tomar una decisión. Eso fue muy controversial porque es contra la intuición. Sin embargo, pues salieron después muchos más estudios a decir que ese estudio había hecho unas suposiciones que eran incorrectas. Eso nos pasa todo el tiempo en la academia y pues muchos coincidieron que definitivamente era mejor el híbrido que este carro pues que traga mucha gasolina. Otro ejemplo que les traje es el diésel. Ahora pues es difícil utilizar esa palabra por la polarización que tenemos, pero yo lo llamo petrodiesel refiriéndose a la naturaleza del petróleo, de fósil, ¿cierto? Y el otro le llamamos biodiesel. Ese biodiesel tiene un 20%, hay unos de 10, 5% de mezcla de diésels que son producidos con aceites vegetales. Entonces se empiezan a analizar cuál es mejor, tratando de estudiar su ciclo de vida y llegan a muchas conclusiones, entre ellas. Hay una desventaja y es que a la gente hay que convencerla de que el diésel de allá funciona. Entonces hay que encontrar gente que se atreva, que no le dé miedo que el carro se le va a dañar o que no le va a correr lo mismo, que no va a acelerar igual. Pero tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, definitivamente el cambio climático, el impacto es mucho menor con el biodiesel que con el diésel fósil. Se mejora la calidad del aire, se encontró hasta un 20% menos de material particulado, 10% menos de óxidos de azufre, que todo esto contamina bastante. Y en el peor de los casos, no lo empeora. Entonces vemos que aquí no empeoró, pero quedó igual, pero en otras categorías es mucho mejor. Y lo mejor es que se dieron cuenta de que podía ser utilizado en los motores sin necesidad de modificarlos. Otros ejemplos que les traigo, por ejemplo, este es un teléfono, no se ve muy bien, está por la parte de atrás, se llama Fairphone, como el teléfono justo. Y lo que busca es lo que yo les hablaba ahora, tratar de garantizar que durante las etapas del ciclo de vida, la mayoría de materiales que se utilizaron han tenido en cuenta las condiciones laborales, que se paga un precio justo a quienes trabajan. De alguna manera esta empresa ha tratado de decirle a los que lo usan, este teléfono ha tenido en cuenta el ciclo de vida social, ambiental y económico. ¿Qué problemas tenemos? Alejandro, por ejemplo, tenía uno y un día dejó de funcionar. Las entidades que regulan la tecnología y las telecomunicaciones pusieron algunas trabas, algunos obstáculos. Entonces la tecnología está, pero a veces la tecnología va a toda y la política va despacito, tratando de alcanzarla. Entonces no están al mismo tiempo y no funcionan. Entonces eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. El pescado, no sé cuántos de ustedes han ido a comer pescado y se han preguntado de dónde viene, qué tipo de pesca utilizaron, cuántos, pues pongamos un ejemplo muy dramático, cuántos delfines se murieron en la red para sacar el pargo rojo que me estoy comiendo. Y normalmente esa pesca accesoria termina muerta y tirada al océano. Entonces muchas pesqueras se han preocupado por decir, le compramos a pescadores artesanales, utilizamos estos, tratamos de utilizar una tecnología que no afecte a los delfines o a los atunes o a los pulpos, qué sé yo. Eso es mirando hacia atrás, qué ha pasado hacia atrás hasta que llego yo y veo el plato con el pescado. Ya les hablé de los diamantes o de las joyas, del platino, cuántas montañas hubo que destruir para sacar un diamante o unos cuantos kilos de platino o de oro. El impacto que les comentaba ahora sobre las comunidades campesinas, qué pasa antes de que yo tenga la quinoa o el banano o el cacao que estoy consumiendo. Y ahora con la tecnología no solo miramos hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Qué va a pasar con el celular, con los computadores, con los televisores que estamos utilizando? ¿Dónde van a terminar? Y esta es una imagen pues bastante común y bastante impresionante de los rellenos o los botaderos a cielo abierto en África, en donde terminan toda la tecnología de países ricos de Europa y el norte de América. Y estos jóvenes y gente adulta también viviendo, tratando de recuperar algunos elementos para poderlos utilizar, pero exponiendo su vida y su salud al tratar de extraerlos para poderlos vender.
En resumen, entonces, pues esto es una pasada muy rápida, como les digo, tiene bastante sustancia por debajo el estudio del ciclo de vida, pero estos son más o menos los mensajes que yo quiero que se lleven. El primero es que todos los productos y servicios pueden analizarse bajo esta perspectiva, algunos más complicados que otros, algunos creo que es muy fácil hacerlo con un razonamiento basado en lo que conocemos como usuarios o como periodistas, otros requerirán ayuda de académicos y expertos pues, que hayan hecho un análisis mucho más profundo. Todos los productos y servicios pueden tener impacto, todos, unos más que otros, unos despreciables, pero se deben reconocer y medir, y otros bastante significativos. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Yo mismo trato de buscar, por ejemplo, lo que dicen, compremos verduras y frutas de temporada. Eso probablemente quiere decir que no la han tenido que traer desde Sudáfrica, no sé, un kiwi o un mango, que lo tienen que traer desde, voy a decir algo, la India o Pakistán, en vez de esperar a que aquí en Colombia la temporada de mangos llegue y poder comprar esos mangos. Eso es muy fácil darse cuenta pues cuando uno toma algunas decisiones. También obviamente pensando en cuando compro el agua, pues de dónde viene esta agua, de dónde viene esta otra agua. También podemos crear mejores productos y servicios, y esto yo creo que también es muy importante, y en Colombia ha sido pionera en algunas de estas normativas. Por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes conocen lo que se llama responsabilidad extendida del productor o políticas postconsumo. Colombia tiene varias, baterías, bombillos, llantas, químicos, agroquímicos. ¿Qué están haciendo estas leyes? Lo que le están diciendo es al productor, pensemos en las etapas finales del producto, que son muy complejas, producen impactos y fuera de eso son muy costosas para la administración de una ciudad. ¿Cuánto le vale a la ciudad recoger y deshacerse de esos productos? Entonces, hagamos una cosa, usted se va a enfocar en esas últimas etapas, vamos a ponerle a que usted las recoja y les dé un buen tratamiento, y el incentivo ¿qué es? Que entre menos problemas tengan al final del ciclo de vida de los productos, mejor le va a ir a usted porque menos va a tener que recoger, menos va a tener que procesar de una buena manera. ¿Cuál es el incentivo? Que los productores piensen desde el principio, desde el diseño de sus productos, en cómo los van a hacer para que al final no sean contaminantes, nocivos, que no tengan problemas. Entonces, miren que eso sí que es pensamiento de ciclo de vida aplicado a un producto. Veo los impactos que hay al final y trato desde el diseño, antes de gastarme toda la plata en producir, en distribuir, cómo voy a hacer para que al final tenga un menor impacto. Con esto termino, les agradezco mucho y por supuesto los invito a que apliquen este tipo de pensamiento en sus decisiones diarias y por supuesto también en entender cómo funcionan los productos que están por ahí rondando en nuestra sociedad. Muchas gracias.